Esto nosotros le llamamos el querigma, ¿ok? Y el querigma de Cristo, que toda la iglesia debemos conocer y debemos saber en qué consiste, porque de aquí, del querigma de Cristo, se desarrollan muchos temas acerca del ministerio, de la vida de Jesús. Y el querigma es únicamente el mensaje central de la vida de Cristo. Toda la vida de Cristo, desde su profecía, desde que Dios tiene un plan con su Hijo, desde la fundación de la tierra, abarca hasta la resurrección, la muerte, la resurrección, y cuando Jesús vuelve por su pueblo y vuelve a juzgar a esta tierra. Y son 6 puntos que te quiero compartir rápidamente. No los voy a desarrollar, solamente vamos a desarrollar un punto. Pero el querigma, les digo, es el mensaje central de la vida de Cristo y compone la enseñanza básica de todos los apóstoles. Hablan de este querigma. Es como quien dice la Biblia resumida en 6 puntos. Número 1, Jesús es el Mesías de las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Eso como iglesia lo tenemos que tener bien definido. Nuestro querigma dice que Jesús es del que hablaron los antiguos, los profetas. Muchos de ellos hablaron acerca de Jesús, profetizaron acerca de Jesús, expusieron un punto acerca de Jesús y fueron ellos inspirados por el Espíritu Santo. Algunos estuvieron 1000 años antes, otros 500 años antes de que Jesús naciera. Ninguno de ellos le conoció, pero sabían que venía una esperanza y un redentor llamado Jesucristo, amén, llamado el Hijo de Dios, y que iba a descender por la línea de David, descendiente del rey David. Número 2, cuando Jesús estuvo aquí, Él andaba haciendo el bien y obrando en milagros, amén. Es el punto número 2 del querigma. Iglesia, lo debemos de conocer, que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él anduvo haciendo el bien y anduvo obrando en milagros. Número 3, fue crucificado de acuerdo al plan de Dios. Jesús entregó su vida, nadie se la quitó. Podemos ver la película La Pasión de Cristo, que está padrísima, y vemos cómo van y lo toman, pero ellos no tenían ninguna autoridad sobre Jesús. Ni los romanos, ni los judíos, ni nadie tenía la autoridad sobre Él. Por eso dice que Él se entregó a sí mismo en rescate por muchos, amén. Y sabes, Él pudo no haberlo hecho, pero Él se entregó y lo hizo por amor a ti y por amor a mí, y Él para darnos salvación, aleluya. Número 4, Jesús fue resucitado y exaltado en el cielo. Número 4 de este querigma. Si usted los está apuntando, es básico que los tengamos como iglesia, que sepamos qué es nuestro querigma, ¿sí? Qué es lo que se habla todo acerca de Jesús. Fue resucitado y exaltado al cielo, y Hechos nos habla de cuando Él partió, cuando estos hombres, sus discípulos lo miraban, se iba, pero Él prometió el regreso del Espíritu Santo y Él prometió que volvería por nosotros. ¿Cuánto lo esperamos? Número 5, perdón, Él regresará para juzgar. Amén. Esperamos su venida. Esperamos su venida. Por tanto, tenemos que arrepentirnos, es el número 6, y creer y ser bautizados. Usted y a mí nos corresponde creerle, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestras maldades, arrepentirnos, le creemos y ahora somos bautizados y el Espíritu de Dios habitará en nosotros, amén. Y ahora sí podríamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. En síntesis, este es el querigma de Cristo. Pero me voy a enfocar en esta hora en el número 1, que dice que Jesús era el Mesías de la profecía del Antiguo Testamento, amén. Isaías 1000 años antes de Cristo habla acerca de Isaías capítulo 9 versos 6 y verso 7, si me lo pueden poner acá atrás por favor. Isaías 9 capítulo 6 y verso 7 habla de un descendiente justo de David, amén. Habla de un descendiente de David que vendría a ser justo. Esto lo habla Isaías en el capítulo 9 versos 6 y 7.
Ya lo tenemos por aquí. Dice, porque un niño que dice, nos es nacido y es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero de Dios, fuerte, Padre eterno. ¿Y qué más? Príncipe de paz. El verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá ¿qué? Límite. Amén. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Un descendiente de David, admirable, consejero. Isaías anunciaba 1000 años antes de Jesucristo. Amén. Aleluya. Abdías 21, ¿sí? Lo llama como en el reino del Señor, que Él es el reino del Señor. Daniel, 500 años antes de Cristo, lo llama un reino que jamás sería dividido, un reino que jamás sería destruido. Así lo enseña Daniel. Isaías 62:11. Vamos a ver cómo lo nombra Isaías 62:11. Aleluya. Esta es la historia. Esta es la profecía acerca de Jesús. Así, Isaías 62:11 dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión: he aquí viene ¿quién? Dígalo fuerte: he aquí viene ¿quién? He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. 1000 años antes de que Cristo naciera. Pero hay una profecía que estaba por cumplirse. Hay una profecía que estaba por enseñarnos. Y si me acompañas por favor a Juan capítulo 12. Amén. Verso 12. Algo estaba por ocurrir. Jesús venía, Juan lo menciona así. Los 4 evangelios hablan acerca de este hecho, de cuando Jesús entró a la ciudad, cuando se cumplió la profecía de Zacarías 9:9. Dice que nuestro rey vendría sentado en un pollino. Pero si vemos en esta parte, el verso 12 de Juan 12, dice que el siguiente día, dice que había grandes multitudes que habían venido a la fiesta a oír que Jesús venía a entrar a Jerusalén. Porque Jesús se encontraba en otra parte, Jesús se encontraba en Betania. Juan lo enseña como cuando Jesús aún permanecía en Betania con María, con Marta y con Lázaro, el que él antes había resucitado. Y había gran expectativa en la gente. La gente sabía que Lázaro estaba vivo porque un Jesús lo había resucitado. Y sabes, cuando Jesús vino a esta tierra, ahorita que hablábamos del querigma, una de las partes es que Jesús vino, creó fama, sí, demostró su poder, pero no era tan reconocido como al principio. Sino que cuando Jesús empieza a hacer milagros, los pueblos empiezan a moverse. La gente empieza a oír que los enfermos son sanados, que los muertos son resucitados, que los paralíticos empiezan a andar. Y empieza a haber una revolución, un movimiento en esos lugares. Y la gente lo quería conocer. Dice la Biblia que cuando Lázaro fue resucitado, los mismos judíos querían matar a Lázaro porque por causa de él muchos estaban preguntando y siguiendo a Jesús. Preguntaban por él. Cuando ellos se enteran que Jesús iba a venir a Jerusalén, dice que se juntó y hubo una grande multitud, porque habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Los otros evangelios narran, como Marcos, que Jesús envió a sus discípulos y le dijo: ve y toma, vas a llegar a un lugar, a una aldea de enfrente, y vas a encontrar un pollino. Mateo lo marca con un asna y un pollino. Los demás evangelios lo enseñan que con un pollino. Y lo vas a tomar, dice. Cuando el dueño te pregunte: hey, ¿a dónde llevas eso? Dile que el Señor lo necesita. Y qué maravilloso es el Señor, amén. Qué maravilloso es el Señor, que todo lo sabe, todo lo conoce.
Yo me sorprendo tanto cómo Dios tiene cuidado y tiene control de las cosas. Y los 4 evangelios nos narran de esa forma. Cuando los dueños viniesen y le preguntasen: ¿a dónde llevas ese pollino? Diles, el Señor lo necesita. Esta es una de las cosas que los 4 evangelios tienen más en común, que enseñan y dicen que ese pollino iba a salir del dueño, iba a preguntar a quién lo llevaba. Y saben, nuestra vida, tu vida y mi vida, siempre está rodeada de dudas. Y cuando estos discípulos fueron y iban a ir a tomar ese pollino, yo no sé usted, pero yo creo que yo sí pensaría, sí me rascaría 2 o 3 veces así como que la cabeza y decir: ¿cómo voy a tomar ese pollino? Si Jesús nos ha enseñado a no robar, ¿verdad? Es como si nos lo fuéramos a robar, pensaría. Es que, y si vamos y tocamos y pedimos permiso, y tal vez pensaríamos muchas cosas, porque nuestra naturaleza muchas veces nos hace presa de la duda. Esta carne nos lleva a tener dudas. Esta carne nos lleva a sentirnos inseguros. Y sabes, tal vez los discípulos vieron el pollino y se codearon: ¿vas tú o yo? No, ve tú. Y no, mejor tú. Y es que si nos van a decir algo. Pero la palabra Dios de Jesús ya estaba puesta en sus corazones. Y tal vez ellos fueron, y cuando lo estaban desatando, ellos estaban esperando que llegaran los dueños a preguntarles que a dónde lo llevaban, porque Jesús sabía todas las cosas. Amén. Y cuando lo desatan, efectivamente viene y le pregunta: hey, ¿a dónde llevan ese pollino? Y Jesús tiene respuesta para todo. Imagínense si uno de ellos hubiera dicho: no, pues ¿qué? Como el día de hoy somos todos bien valientes, pues ¿qué? Pues ¿qué? ¿Y a ti qué? ¿Y qué si me lo llevo? ¿Verdad que somos bien aventados para andar ahí desafiando gente? Pero únicamente el Señor quiere que hablemos lo que Él nos enseña en su palabra. Amén. ¿Qué pudo haber dicho usted? Al rato lo traigo, hombre. Exagerado. Quédate con tu burro, ¿verdad? Otro. Ellos dijeron las palabras que Jesús les había dicho: el Señor lo necesita. Solamente. Amén. No dijeron de más, no dijeron de menos, no ofrecieron dinero, no dijeron ellos: pues nosotros meros aquí vamos a darles un moche, algo, pues para que no nos diga nada. No tocaron la puerta antes. Ellos hicieron las instrucciones que Jesús les puso. ¿Cuáles son las instrucciones que Jesús ha dado a tu vida? Esas semanas pasadas, los miércoles, hemos estado hablando tanto de la familia, de honrar a nuestros padres, de cuidar a nuestras esposas, de cuidar a nuestros hijos, de ser buenos hijos, de ser buenos padres. Jesús quiere que hagamos esto. Jesús no busca hombres valientes. Jesús busca hombres obedientes. Amén. Que hagan la voluntad del Padre, que hagan la voluntad de aquel que los ha enviado. Dice la Biblia que ellos tomaron, así lo enseñan los demás evangelios, pero aquí Juan lo narra diferente. Dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, todos quisieron venir, ¿verdad? Verso 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito en Zacarías 9:9. Y los demás evangelios dicen que los discípulos fueron, tomaron el asno, y cuando salieron los dueños, el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y Jesús montó sobre él y hizo esa entrada. Pero Juan lo pone de una manera diferente. Juan quiere transmitirnos algo muy importante: que la cantidad de gente estaba ahí. Los 4 evangelios dicen que se cumplió lo que dice en Zacarías 9:9: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de un asna. Y este evento se había hablado 500 años antes de que Jesús naciera.
se había profetizado como el rey, el judío, el rey de Israel, el Mesías vendría a hacer su entrada. Pero había un problema, amado hermano. Israel tenía años esperando esta escena. Tenía tiempo clamando por esa libertad. Ellos querían ser libres tanto de los griegos como ahora de los romanos, que los oprimían y que estaban sometiendo a ellos a impuestos y a esclavitud. Y ellos necesitaban una esperanza, necesitaban un rey, necesitaban un Mesías, ese Mesías que hablaban los antiguos profetas, y ellos lo esperaban. Decían: esperamos la venida del Mesías, y va a entrar en un pollino, y ellos sabían que le iban a dar esa bienvenida, lo iban a recibir totalmente. El problema era que el pueblo de Israel esperaba que su Mesías llegara con una corona de oro y con un ejército de caballos y de un ejército con lanzas y espadas, y fueran a destruir a Roma. Pero el Evangelio de Jesús dice todo lo contrario. Él dice, la Biblia, que Jesús demostró y enseñó que Él no vino para ser servido, sino Él vino a servir. Él enseñó que en el reino de Dios los pequeños serán mayores, los primeros serán postreros. Él enseñaba y decía: si alguien te pide que cargues con él, que cargues su equipaje 1 milla, tú cárgala 2. Él vino a decirle a los fariseos que estaban en un error, porque ellos querían agradar a Moisés, vivían por obras, pero Jesús vino a enseñar que no es por obras. Amén. Y créamelo, vino a dar una enseñanza de amor que los judíos, que los fariseos no conocían. Cuando Él dice: todo aquel que le hieran en su mejilla, ponga la otra. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos lo ponen la otra? ¿Verdad que no es igual decir amén, esta mosca, que poner la otra mejilla? Cuando el pueblo de Israel estaba bajo presión, dice que los soldados romanos traían su bagaje, su equipo, su armadura, y ellos la ponían en el suelo, y veían a un judío que venía y le decía: hey, ven. Así le tronaba los dedos, ¿verdad? Carga mi armadura 1 milla. Por obligación y por obediencia, el judío tenía que obedecer y cargar su equipaje de su enemigo 1 milla. Y al cumplirse la milla, lo bajaba. Ahí está tu equipaje. De ahí el esclavo era libre. Y el soldado romano tal vez esperaba que viniera otro judío. Hey, carga mi equipaje 1 milla. Y el soldado caminaba por un lado y el judío con su equipaje cargándolo 1 milla. Y lo primero que pensaba el esclavo era: ya quiero llegar a la milla y aventarle su equipaje a este. Amén. Sí, ¿verdad? Y a lo mejor se valía que pensara así. Pero Jesús le dijo: cuando se cumple esa milla, dile: te lo llevo otra milla. Y como que el pueblo se rascaba la cabeza y decía: Jesús, tú algo tienes, tú no estás bien. Pero así es el reino de Dios. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestros pensamientos, aún nuestras prioridades tienen que ser quitadas. Amén. Decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y cuando entendemos esa parte, podemos vivir para Cristo y hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y aquí es donde mucha gente dice: esto es demasiado para mí. Yo no puedo dejar de pensar en mí. Yo no puedo dejar de ser egoísta. Yo no puedo dejar de ser orgulloso. Para mí estoy primero yo, después yo y eternamente yo. Pero el Evangelio de Dios nos llama a entregar este amor y hacerlo todo para Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a Marcos capítulo 11. Quiero ilustrarte cómo lo está escribiendo,
porque aquí vamos a unir a las multitudes. Dice verso 11 desde el 1, cuando se acabaron, aleluya, 11 del 1 al 10. Cuando se acercaban a Jesucristo junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Les dijo una vez más: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Verso 6. Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Con eso, iglesia, eso es bien importante. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles. Ve cómo la multitud empieza a reaccionar cuando ellos ya esperaban que Jesús llegara. Cuando ellos ya habían escuchado que estaba con Lázaro y que venía a Jerusalén, la multitud empieza a volotear y empieza a hacer escándalo, y sabían que el Mesías estaba por llegar, porque ellos sabían el poder que Jesús tenía. Jesús en ese momento era famoso, famosísimo, y todos lo querían. Y la multitud reaccionó y se fueron, cortaron ramas, quitaron sus ropas para ponerlas por donde él iba a pasar, y las tendían por el camino. Verso 9, atención con esto. Y los que iban delante y los que venían atrás. O sea que había gente adelante y había multitud atrás, y Jesús estaba rodeado de un gran pueblo con una gran necesidad de hambre, de esperanza, de justicia. Pero no era la justicia que ellos esperaban. Era una gran multitud, y ellos hacían algo. Gritaban diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Aleluya. Algo que esta multitud, y efectivamente Jesús entró y el pueblo proclamaba esta palabra diciendo de esta manera. Pero si me acompañas al Salmo 118, esta oración ellos ya la conocían. Esta oración ellos ya la habían practicado mucho, ya la habían dicho. Era algo con lo que ellos vivían por los años, diciendo: Hosana, Hosana. Esperaban con ansia a este maestro, a este Mesías, a su Salvador. Pero el Salmo 118, la acción de gracias que da Jesús. Pero el verso número 26, verso 25, dice: oh, ahora, Hosana quiere decir: sálvanos ahora, sálvanos hoy. Hosana, danos salvación, rescátanos, ven por nosotros, perecemos. Eso significa Hosana. Cuando Jesús, hoy en día le llaman el Domingo de Ramos, pero cuando Jesús hace esta entrada, el pueblo transmitía esa necesidad. Jesús, Hosana al que viene en el nombre de Jesús, Hosana al Hijo de David, queriéndolo decir este Salmo 118, que en el verso 25 dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, esperar, que nos hagas prosperar ahora. 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Aleluya. Era algo que ellos ya lo habían dicho años antes. El pueblo
tenía esa esperanza de que su Mesías llegara. Pero quiero compartirte en esta tarde algo. La mayoría de este pueblo esperaba a su Mesías. Todos esperaban al Mesías, pero la mayoría esperaba que el Mesías llegara con una espada y derrotando y cortando cabezas y derramando sangre y diciendo: ahora sí, nosotros somos sobre los romanos. Pero cuando ellos ven que Jesús venía con una palabra de amor, cuando Él dice: amarás a tu enemigo, wow, mucha de esta gente cayó en una decepción. Jesús, pero ¿cómo quieres que ame a mi enemigo si me ha hecho daño? Y sabes, esa palabra está vigente el día de hoy. Cuando muchos de los que estamos aquí en esta noche, en este lugar, Jesús nos dice: ama a tu enemigo. Cuando Jesús nos dice que debemos honrar a nuestros padres, y es difícil para nosotros como hijos honrar a nuestros padres cuando no ha habido una buena relación. Pero Jesús no te pregunta si tienes una buena relación o no con ellos. Jesús te dice: honra a tu padre. Amén. Cuando muchos ofrendaban grandes cantidades de dinero y Jesús veía esas ofrendas, vino una anciana y se despojó de una pequeña moneda, y algunos murmuraron diciendo: ¿esa ofrenda qué es? No vale. Mejor ni hubiera venido la viejita esta, ¿verdad? Ahí se hubiera quedado en su casa. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, le dice: hey, esta ofrenda es mayor que la que ustedes han dado. Y ellos se preguntaron: ¿pero por qué? Porque esa ofrenda, la mujer entregó todo lo que ella tenía, porque eso era todo lo que ella tenía. Y los ricos lo que entregaban era lo que les sobraba, porque ellos ofrendaron así, pero tenían así. Amén. Cuando Él le dijo al joven: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, este muchacho realmente quería ser un discípulo del Señor. Quería seguir a Cristo, estaba dispuesto, seguía la ley, seguía los mandamientos, era obediente, era todo. Pero cuando Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes, dice la Biblia que él se fue triste porque no estaba dispuesto. Y cuando Jesús nos habla a nosotros en medio de esa multitud, yo he escuchado mucha gente que ha dicho: ay, si yo hubiera estado ahí cuando crucificaron a Jesús, yo lo hubiera defendido. Y bien así, bien las muchachas: no, yo le hubiera llevado agua, yo me hubiera puesto para que sobre mi cadáver, que no lo crucificaran. Claro que Jesús iba a cumplir ese llamado. Pero ¿cómo sabes si no le hubieras gritado: crucifícale? Si el día de hoy Jesús viene a nuestra vida y a nuestro corazón y Él te dice: te he amado tanto que fui a la cruz a morir por ti, y mi amor derramé y lo entregué por ti, y tú dices: wow, Jesús murió por mí, pero hoy es día de antro, hoy voy a pecar, Señor, pero en la escuela me avergüenzo de ser cristiano, pero en mi casa golpeo a mi esposa. Eso significa que tú le dijeras a Él: Señor, tu sangre no me interesa, tu sacrificio no me importa, aunque diga amén. Y esa gente de la multitud quería una respuesta como muchos la queremos y la buscamos el día de hoy. Amén. Pero, hay un pero. ¿De cuáles de esa multitud formas parte? De los que esperaban que Jesús entrara a darles una respuesta a sus vidas, o de los que estaban dispuestos a defenderlo y a seguirlo hasta la cruz. Mucha gente le gritó: Hosana, Hosana, pero a los siguientes días más adelante le estaban gritando: crucifícale, crucifícale, porque la gente
en esa entrada, la Biblia lo maneja como la entrada triunfal, la entrada que estaba profetizada 500 años atrás, pero la gente no entendía. Y sabes, si nos devolvemos a Juan, la gente estaba que no entendía, porque dice el verso 16, fíjate lo que dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, ni sus discípulos se imaginaban por qué estaba sucediendo esto. Menos la gente lo iba a entender. Dice que sus discípulos no lo entendieron al principio, en el verso 16 de Juan capítulo 12. Pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, hasta tiempo después que había resucitado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Ya cuando había pasado dijeron: oye, sí es cierto, fíjate que esperábamos al Mesías. Era Jesús. Y el Señor te habla en esta hora, en esta mañana, y te dice: yo soy ese Mesías. Yo soy quien fui por ti a la cruz del Calvario. Yo fui quien di mi vida por ti. Muchas veces cantamos y gritamos: Señor, hosana, ayúdanos. Pero en realidad, ¿qué significa Jesús para nosotros? Nuestro verdadero Salvador. Porque sabes, el estar dentro de estas paredes, podríamos decir todos amén, podemos gritar hosana, pero realmente, ¿cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Qué es lo que a mí me sostiene y me mantiene unido a Él? ¿Me ayudas, Dani? Por favor. Y la gente, ni sus discípulos, estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo. Verso 17. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. La gente estaba sabiendo y reconociendo quién era Jesús. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Hemos oído hablar de Jesús. Amén. Y muchos venimos porque nos han hablado de la salvación de Él, que Él fue a la cruz a morir por ti y por mí. Y hasta esa parte está muy bien. Cuando yo sé que Jesús se entregó en rescate por mí, yo era muy niño cuando yo tuve esta convicción y este entendimiento de que Él había tomado mi lugar. Y yo me imaginaba cómo a mí me hubiesen crucificado y me daba mucho miedo, era un niño. Y una ocasión un predicador en la iglesia estaba ilustrando la crucifixión de Jesús. Y yo todo el tiempo lo pensé que eso que me hubiera pasado a mí. Y esa tarde realmente Dios tocó mi corazón, teniendo 11, 12 años, y pude entender que Él era mi Mesías, que Él era mi Salvador. Amén. Pero de entender que Él es mi Salvador a tener una relación con Él, hay mucha diferencia. Y la gente lo quería ver porque habían escuchado de Él, porque había hecho señales, porque había hecho prodigios. Él gozaba de una fama en ese momento. Y aquí es la parte donde los fariseos dicen entre sí, verso 19: veréis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras Él. Estamos perdiendo gente porque siguen a Jesús, por oír quién es Jesús. Pero yo quiero invitar en esta hora que no nos conformemos con oír quién es Jesús, sino te invito a que tú sepas quién es Jesús en esa intimidad. Amén. Que no solamente digas: Señor, estoy aquí porque me dijeron, aunque la fe viene por el oír, y el oír es esta palabra de Dios. Tú ya escuchaste, gloria a Dios que estás aquí, pero necesitamos empezar a desarrollar una comunión con Él. Dice el verso 20 que había, Juan lo ilustra de esta forma: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Griegos estaban ahí.
Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús, quisiéramos conocerlo. Ellos escucharon de Jesús y fueron. Pero cuando Jesús se orilla y se va hacia un lado, estos griegos dijeron: ya escuchamos, ahora lo quiero ver, quiero conocer, lo quiero ver. Por favor, Felipe, llévanos a Jesús, lo quiero ver, quiero hablar con Él. Y es lo que la iglesia no hemos entendido. Hemos escuchado hablar tanto de Jesús, pero hoy la iglesia necesitamos ir y entrar con Él. Él nos dice en su palabra que Él viene a la puerta y Él toca. Y es la puerta de tu corazón. Y Él te está tocando ahí, te llama, te llama. Y Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si te das cuenta, nuestra vida, Él nos llama a invitar a una segunda cosa, no solamente a conocerlo de oídas, sino ahora a entrar delante de Él y decirle: Jesús, ven, quiero abrazarte, quiero, Señor, siéntate, no sé qué prepararte, no sé qué darte. Señor, quiero conocerte más, quiero abrazarte, Señor, quiero llorar delante de ti, quiero disfrutar de tu presencia, Señor, y empezar esa intimidad con Él. Ahí en tu hogar, en tu habitación, en el baño de tu trabajo, no lo sé dónde, pero que tú puedas hablar con Él y entender lo que Él te quiere decir y lo que Él quiere hablar contigo. Pero nos conformamos con decir que hemos oído que Él es poderoso. Amado, con decir: Señor, sí, yo soy cristiano, yo pertenezco a Congregación Rehoboth y estoy orgulloso de pertenecer a esa congregación, pero hasta ahí. No conozco a Jesús. Estos griegos le quisieron conocer, quisieron ir con Él. Y sabes, cuando tú conoces a Jesús y estás en ese momento, no sé, de tu vida, y buscas una respuesta, Él viene como ese gran amigo y te dice: sentémonos a la mesa, quiero hablar contigo. Y viene el confortamiento de Él para tu vida y sientes su respaldo, porque Él es tu amigo, porque le conoces. Porque cuando sientes que algo falta ahí y algo en tu mente te preocupa y dices: es que esto no está bien, ese al que tú conoces, ese con el que cenaste el otro día, te dice: hey, ánimo, aquí estoy, amigo, aquí estoy, he venido para abrazarte, para sostenerte. Y los griegos sabían que había una esperanza en Jesús, y lo más seguro es que ellos querían tener una experiencia ahí con Él y verle cara a cara. Y el Señor nos llama a nosotros hoy a estar con Él cara a cara, acercar nuestra vida a Él y decirle: Señor, ya no puedo más. Muchas veces, Señor, te he fallado. Muchas veces, Señor, he cometido pecado, he cometido cosas que no han sido buenas. Pero ¿sabes qué? Él te dice una vez más: acuérdate que anoche cenamos juntos, ven, cenemos una vez más. Y esta es la parte donde la iglesia tenemos que vivir en Él y vivir para Él. Cuando el apóstol dice: ya no vivo yo, ahora mi amigo, mi Señor vive en mí. Esto Pablo lo conocía. Esto Pablo sabía quién era Jesús, porque Pablo tuvo ese encuentro y Pablo lo vio ese resplandor y escuchó su voz y estuvo ahí. Y desde esa noche el apóstol Pablo, desde esa tarde de mediodía, su vida no volvió a ser la misma. Ahora quiero amarte
vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así esta tarde, Señor, yo quiero amarte. Así quiero amarte. Él se bajó de esa cruz y fue puesto en una tumba prestada. Pero al tercer día resucitó y se levantó de entre los muertos. Y ese levantamiento que Él tuvo fue la victoria más grande, porque justo en ese momento era cuando nos decía a ti y a mí: entraré a ti, cenaré contigo, estaré contigo, caminaré contigo. Iglesia, necesitamos entender que Él está aquí. Ahora quiero amarte. ¿Por qué no se lo dices a Él en esta hora? Todo aquello que está estorbando nuestras vidas, me amaste así. decirle: Señor, quita todo esto. Así quiero amar. Ahora Él está aquí. amar, Él es tu amigo. vivir para agradar. Él dijo que su hora estaba por llegar. Y Él fue esa semilla que fue a morir para que tú y yo tuviésemos vida. Él no jugaba, Él no vacilaba, Él se entregó por ti. Oh, ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas me amaste así. Esta entrada triunfal significaba el camino a la cruz. Esta entrada triunfal significaba que Él se preparaba para ir a esa cruz donde iba a pagar por tu vida y por mi vida. Empezaba ese proceso. Empezaba el proceso de camino a la cruz, donde iba a ser azotado, donde iba a ser abofeteado, donde iba a ser escupido, pero Él lo hacía por amor a nosotros. Oh, aleluya. Si tú te has apartado de Él, este es el momento donde tú le puedes decir: Señor, abro mi puerta, abro la puerta de mi corazón, y una vez más te recibo en mi mesa. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Así quiero amar. Oh, sobre la cruz. Sobre la cruz. Iglesia, se partió su cuerpo por amor a nosotros. Cuerpo por mi rebelión. Y al ver su dolor, el Padre su rostro esconde de Él. Su rostro escondió. Aleluya, tu cuerpo fue herido por nosotros. Fue herido por mí. Fuiste abatido. Hoy es el día, Señor. Ven, Señor. Invítalo a tu corazón. Invítalo, invítalo. Dile: Señor, ven y toma mi corazón, Jesús. Ven y toma el trono de mi corazón, Señor. Ven y toma mi vida, Jesús. Oh, tal vez yo grité Hosana, Hosana, pero no decía de labios hacia afuera. Hoy es el tiempo donde tú puedes unirte una vez más con Él. Ahora quiero amarte, vivir para adorarte, como
como tú te entregaste, sin reservas me amaste a mí. Hoy así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte. Y como tú Aleluya. te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amar. Dile, aquí estoy, aquí estoy. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte. Tú te entregaste sin reservas, Señor. Sin reservas. Oh, Él se entregó sin reservas. Él te abraza en esta tarde. Él te abraza en esta tarde. Él te dice, yo soy tu amigo, yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios, quien te sustentó, quien estuvo contigo. Ahora quiero Oh, dile a Él, a mi amado. como tú te entregas. Tú eres nuestro amado Jesús. Tú eres mi amado Jesús. Tú eres mi amado Jesús. Ven y refúgiate en Él. Refúgiate en sus brazos. Toma de Él lo mejor. Así quiero amar. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres mi amado. Tú eres mi amado, Señor. Díselo a Él. Abrázate de Él. No sé cuál sea tu situación en esta tarde. No sé cuál sea lo que esté pasando por tu vida. Pero sí sé que Él puede estar ahí contigo. Sí sé que Él te va a sostener. Sí sé que Él se va a volver tu refugio, tu alto refugio. Porque Él está ahí. Y Él prometió estar con nosotros todos los días a través de su Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Y Él, su palabra se cumplirá. Oh, díselo a Él. Lo único Que quiero es adorar. Alábalo. Dile, Señor, aquí está mi vida. Por siempre Cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino y nunca me secará. Tengo libertad. Oh, mi amado, mi amado, mi amado Jesús, mi amado Señor. Cuán grandes son tus obras, Señor. Cuán admirable eres, Jesús. que me Rescató, que me limpió. Señor, toda esta congregación está en tus manos, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Ponemos, Señor, tu mano de poder sobre sus vidas. Ponemos tu mano, Señor, de misericordia sobre este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, alumbra nuestra mente, Señor. Alumbra nuestro corazón. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Que desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande, tu gloria, tu mano de poder esté sobre cada uno. En el nombre de Jesús, Señor. Quita todo aquello que no proviene de ti, Señor. Quita todo aquello, Señor, que no es plan de ti, Señor. En el nombre de Jesús, abre el corazón, Señor. Levanta, transforma, cambia, Señor, nuestra vida, nuestras generaciones, la de nuestros pequeños, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Vengo a tus pies para entregar tu corazón. Lo único que quiero es adorar. Lo único que quiero es adorarte.
por siempre cantaré de tu amor. Ese amor que nos ha rescatado, ese amor que nos ha perdonado, ese amor que Él tuvo por nosotros, que estuvo dispuesto a la cruz y padecer esta muerte, y estuvo ahí por amor. Él vio nuestra condición, Él vio nuestro pensamiento, Él vio cómo iba a ser nuestro futuro, y Él tuvo misericordia, montando en este pollino, montando por esta entrada, conociendo el corazón de todos los que estaban ahí. Él iniciaba este proceso a la cruz, Él iniciaba este camino. Él sabía a lo que estaba destinado. Él caminó hacia una muerte segura. Por eso Isaías lo menciona y lo enseña como ese cordero inmolado, ese cordero sin mancha que vio, enmudeció, no abrió su boca y fue directo al matadero como esa oveja. Él sabía que cuando la gente gritaba, Hosana, ayúdanos el día de hoy, muchos de ellos su vocabulario iba a cambiar contra Él diciendo crucifícale. Pero él inició este camino a la cruz. Él inició este caminar. Lo hizo por amor, porque sabía que detrás de esa cruz se iba a encontrar contigo y se iba a encontrar conmigo. Él sabía que detrás de esa cruz había hombres manchados, hombres imperfectos, hombres llenos de pecado, ladrones. Había hombres mentirosos, llenos de orgullo. Pero para llegar a ese lugar, Él tenía que subir a esa muerte. Subir a ese asno significaba subir a esa cruz. Una vez que Él hizo esto, ya no hubo marcha atrás. Y le damos gloria a Dios porque hoy aquí estamos. Aquí estamos, quien estaba detrás de esa cruz, con quien Él se iba a encontrar al final de esa cruz, a espaldas de esa cruz. Estamos aquí esta tarde. Éramos tú y era yo quien estábamos ahí. Así es que, iglesia, amemos al Señor con todo nuestro corazón el día de hoy. Tengamos una relación con Él, tengamos intimidad con Él, hablemos con Él, porque Él está aquí. Él está aquí y Él quiere amarnos cada día más. Aleluya. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Síguelo glorificando, Él está aquí.